voz y visibilidad a quienes no la tienen. Este conversatorio es un espacio para reflexionar sobre la representación en el arte cinematográfico de comunidades y personas racializadas, y para esto, bueno, contamos con dos personas muy especiales quienes se han dedicado a la creación y a la divulgación de historias y narrativas de comunidades indígenas y afrodescendientes. Ahí como para irles mencionando, aunque ya se van a presentar un poco más, está con nosotros Ángel Cayumán, que es el productor del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, el FIGualmapu, y Ángela Jiménez, una amiga de hace varios años, que es productora creativa, realizadora audiovisual y etnoeducadora. También decir que tenemos aquí internamente en nuestra sala público, está Stephen también, y bueno, contar un poco que la dinámica va a ser que las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales nos pueden dar preguntas, las vamos a ir anotando para que al finalizar podamos compartir algunas de ellas, y que la idea es que la palabra siempre circule. Entonces, para las personas que estamos en sala, vamos a tener unos tiempos, yo igual les digo ahí por interno, no se preocupen, para que podamos seguir charlando amenamente. Entonces, ahora sí, presentémonos. Quisiéramos primero saber de quienes están hoy con nosotros, que nos cuenten obviamente su nombre, aunque ya lo dije, su pronombre, de dónde se están conectando, y 3 palabras. Esta también es una invitación a las personas que nos siguen en las redes. 3 palabras que les evoca o que les suscita la categoría identidades enraizadas. Entonces ahí vayan pensándolas. Empecemos con Ángela. Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas al Festival Transfeminista al Borde. Muchísimas gracias por la invitación. Es un festival y un espacio muy necesario, muy esperanzador y muy bonito. Entonces, mi nombre es Ángela. Me identifico con el pronombre ella y también me siento bien con el pronombre ella. Me gusta el tránsito entre ella y ella. Y me conecto desde mi casa en la ciudad de Medellín. Y las 3 palabras que me suscita esta categoría es que he estado como muy conmovida y como muy interesada, pues también como con el equipo y las personas que han presentado estas obras. Podría definirlas como en 3 palabras: misticismo, poesía y raíces. Ahora Ángel, para que te presentes. Mari con Pulamien, Chopayin, con Puché. Soy Ángel, como decía la compañera. Yo vivo en un lugar que se llama Cancura, que queda dentro del Gualmapu, que es el territorio histórico mapuche. Pero ahora mismo estoy en Morelia, en México, en el país de México. Estoy acá en el Festival de Cine también mirando algunas películas que son películas de autoría de pueblos originarios y que están relacionadas con esta categoría que propone el Festival al Borde de identidades enraizadas. Así es que muy en sintonía, ¿no? Y sobre pronombres, yo no tengo problema con ningún pronombre, pues, no tengo una preferencia. Y sobre las 3 palabras que me evocan o con que puedo vincular identidades enraizadas, al tiro pensé en genealogía, en historia y en comunidad. Eso. Muchas gracias, quiero agradecer esta invitación a esta conversación. Me parece un honor poder estar acá y poder conversar con ustedes sobre lo que implica esta categoría dentro del festival. Dale, muchas gracias, Ángel. Y Estefan, dinos, por ejemplo, qué palabras, nos puedes decir por el chat claramente qué palabras te evoca esta categoría. Hola, buenas tardes.
Bueno, no me esperaba hablar acá, la verdad. Bueno, mi nombre es Estefan y yo soy de Haití. Actualmente vivo acá en Medellín, Colombia. En pronombres, yo, pues ella, él, no tengo problema con estos dos, o sea, cualquiera de los dos. La, y las tres palabras yo fui literal, o sea, cuando yo vi el anuncio para mí fue completamente literal porque yo me pensé en identidad y raíces, nada más dos por ahora. Gracias. Por acá también nos llegan otras palabras. Helber dice emoción, pulsión, madre. Ana dice entrecruzamiento, raíz, conexión. Para mí también es comunidad, es representación y es una categoría necesaria. Entonces, por ahí las vamos dejando. Ahora me gustaría pues que hablemos un poco más del trabajo que han realizado ustedes dos, que nos cuenten a las personas que les estamos escuchando cuál es el aporte que desde sus lugares realizan a las comunidades a las cuales pertenecen en términos de representación. Entonces cambiemos el orden, ahora que Angie nos cuente primero. Bueno, también cambiando un poco el orden de la pregunta, más que yo trabajo en FIC Gualmapu, como se me presentó, que es un festival de cine y las artes indígenas en Gualmapu, que esto queda en el sur de un territorio que hoy día se conoce como Chile, aunque el pueblo mapuche está en los dos lados de la cordillera. Somos un festival de pueblos originarios, y más bien yo pensaría cómo nosotros aportamos a que se visibilice algo que sucede en las comunidades y en el territorio donde habitamos. Por lo menos voy a hablar desde lo mapuche, si bien no represento a un pueblo completo, sí a un equipo de trabajo y algunas articulaciones con quienes venimos trabajando sobre algo que nosotros en su momento denominamos de diversidades ancestrales, que tampoco inventamos nada porque es un término que se usaba ya antes acá en México, de hecho. Entonces, lo que quisimos fue, de alguna manera, recoger los trabajos, las pelis que llegan al festival cada año, y que algunas de ellas tienen como temática pensar las disidencias, diversidades, desde la mirada propia de los pueblos originarios y desde las comunidades afro también. En ese sentido, nuestro festival es un festival muy político, porque en el fondo estamos en vinculación y somos parte de los pueblos originarios, que tenemos temas muy urgentes, ¿no? Tenemos temas que van circulando año a año, que nos damos cuenta que llegan con nuestra convocatoria. No sé, la defensa del territorio es un tema muy importante, la revitalización de nuestras lenguas, pero también temas como las disidencias, diversidades, aparecen, y también están sucediendo debates, se está poniendo en lo público mucho conversar sobre esto, ¿no? Conversar sobre la, a veces problemática, a veces, no sé, a veces temas de las disidencias y diversidades ancestrales. Entonces, desde el año 2019 pusimos como tema del año el tema de las diversidades ancestrales, y desde ahí hemos sostenido un trabajo de muestras de cine. El año pasado, producto de la pandemia, fueron todas virtuales, pero hemos tenido muestras presenciales donde luego de la exhibición de la muestra de las películas hacemos una conversación. Esa es una metodología que tenemos en FIC Gualmapu, ¿no? Hacemos una conversación con quienes llegan, a veces tenemos invitadas, invitados, que pueden ser los realizadores, pero también pueden ser dirigentes, pueden ser personas de la comunidad, con quienes damos una conversación, y ha sido muy interesante estas conversaciones que se producen sobre disidencias, diversidades ancestrales. Bueno, eso en vinculación con una serie de organizaciones que están ya en los territorios, ¿no? Con quienes hacemos estos diálogos y propiciamos en el fondo que podamos dar estas conversaciones en los territorios. Gracias, Angie. Tú tocas ahí una cosa fundamental, y es que no estamos soles, ¿no? Que la fuerza también de estas temáticas y de nuestros procesos radica en que somos comunidad. Ángela, cuéntanos en tu caso cómo ha sido ese andar y ese aporte que desde tus posibilidades has dado para la representación de las comunidades que sos.
Sí, gracias. Bueno, pues es también como bien responsable la pregunta. Sin embargo, pues podría decir que soy una persona bastante inquieta creativamente, y también en esas búsquedas, también como con relación a las preguntas y a las filosofías y construcciones de vida, pues en las cuales me tengo y me encuentro cuestionándome todo el tiempo. Entonces, a partir de eso, pues he venido trabajando también hace un tiempo, hace unos años, el tema pues del audiovisual, la representación, las comunidades, el quehacer. Estoy muy cuestionándome mucho el tema del quehacer, quién hace, por qué está diciendo esto. Todo está como lenguaje metafísico o simbólico que también tiene pues como algo, las artes y el audiovisual. Entonces desde ahí pues vengo haciendo como un camino con festivales, primero desde el reconocer cómo funcionan, el para qué también funcionan o para quiénes están haciendo público. Y desde ahí pues hice parte con un festival de cine afro por hace como 3 años y medio, en el cual en un trabajo bastante intenso, y de investigación, gestión, producción, realización con niñas y niños, en mi caso, niñas, pues venimos pues trabajando historias de la diáspora africana, afrodescendientes, americanas, y pues desde ese lugar pues también como que vengo construyendo mucho en la cuestión de las formas del hacer, ¿cierto? Y bueno, a partir de ahí pues también como que bueno, esta cuestión de aportes, que me parece muy responsable llamarlo aportes, pero creo que el del tejer, conectar, en ese camino también de las búsquedas encontré una gran diversidad de narrativas muy ricas, interesantes, valiosas, en Brasil, de realizadores negros, en el cual sentía y he sentido como que es muy necesario que nosotras, personas de América Latina, de habla castellana y otras lenguas, conozcamos y reconozcamos. Entonces he estado haciendo mucho esta cuestión de puentes, de cómo distribuir, de cómo también cultivar un público, con otras preguntas, y también en la cuestión también del reconocer también problemáticas también como tipo de defensa del territorio, cuestiones de justicia racial, social, que pasan también en otros territorios y que también incluso tienen ahí como unas, no soluciones, pero sí también unas preguntas muy similares, y creo que pues esa es también una herramienta de pronto ir encontrando también respuestas o más preguntas, y pues creo que ese ha sido un poco también como la caminada. También en la cuestión me he desenvolvido, camellado metiéndole mucho a la curaduría y a la distribución de obras realizadas por mujeres y por personas diversas negras. Creo que hay ahí también como ha venido, hay una invisibilización porque creo que siempre hemos existido, y que pues las historias y las formas también de narrar diversas también como desde el video casero son muy valiosas, ¿cierto? Como en cuestiones técnicas que hay veces la gente entra como un poco a cuestionar, pero que narrativamente tiene cosas por decir muy ricas. Entonces, en este sentido, pues he venido pues trabajando y desenvolviéndome en ello. Muy interesada también como en la investigación, de la representación de mujeres negras lésbicas y queer.
Epa, Ángela. No, es una pregunta un poco queriendo evidenciar la trayectoria que ustedes han tenido, que nos parece pues de admirar y también de agradecer, porque así también se circulan todas estas narrativas, porque como bien lo dices, Ángela, se están haciendo y ya han existido en términos de lo artístico y de lo visual hace mucho tiempo, pero también como hay unos estándares que entendemos por lo cinematográfico o la dificultad en la distribución o el no entender la distribución como algo importante y necesario, pues quedan en el baúl, ¿no? Y por eso también un poco como hablar de esto, de los aportes, de toda esta trayectoria que ustedes tienen. Y ahora pues conocer un poco más de por qué le estamos apostando a esto, por qué nos parece tan importante que las propias comunidades, las personas que pertenecemos a estas comunidades, no solamente comunidades racializadas o étnicas, sino también comunidades sexodisidentes, neurodivergentes, como un montón de comunidades, porque es importante que nosotros mismos tomemos la batuta y nos retratemos. Entonces, no sé, Ángel, si quieres empezar. Le tocaba empezar a Ángela, creo, pero bueno. No, está bien. La tiranía. Por favor. No, yo sigo Ángel. Yo pienso que una apuesta que estamos pensando, reflexionando junto a otros pueblos, tiene que ver con que estas comunidades que se piensan sexo disidentes, también, o sea, desde los pueblos originales también habemos personas que somos, si se quiere, poner en esos términos sexo disidentes, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos si existe alguna diferencia entre denominarse sexo disidente, de comunidad LGTB, disidencias sexuales, siendo uno de un pueblo originario, ¿no? O sea, yo soy mapuche, y cómo tendría que ser este cruce, ¿no? Y yo quisiera compartirles que los mismos trabajos audiovisuales de personas que son de los pueblos originarios y que tienen una mirada sobre este tema, dan luces y respuestas a estas preguntas, porque yo creo que la categoría sexogenérica no funciona sola dentro de los sujetos, de las sujetas, está enraizada propiamente en categorías mucho más profundas, como en el caso nuestro, la de pueblos originarios, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, yo ahora acabo de ver una película de una realizadora que es Purépecha, que es de acá del territorio de Michoacán, y ella presenta una película que en principio es sobre relaciones sexoafectivas entre mujeres, pero si uno mira esta película es mucho más que eso, y eso es mucho más a lo mejor. Es una película que habla sobre migración, es una película que habla sobre la relación entre mujeres de apoyo, de sostén, cuando las personas, en este caso los varones, tienen que ir a trabajar producto del empobrecimiento de las comunidades a otros territorios. Entonces yo siento que las identidades sexodisidentes desde los pueblos originarios tienen una raíz que no podemos obviar, no podemos ser solo lesbianas, solo trans. A mí por lo menos esas categorías no me importan mucho, no es mi propia identificación, tampoco si alguien las usa me parece bien, digamos, no me parece, pero no me parece que sea como una cosa separada de la identidad propia mapuche, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que venimos reflexionando es esa, cómo no es ser parte de un pueblo originario, te compromete con que más bien en nuestras propias comunidades, cualquier asomo de violencia frente a personas, por ejemplo, que somos sexodisidentes, por decirlo de una manera, no exista, ¿no? Y que, por ejemplo, en el mundo mapuche hay una palabra bien bella, un par de palabras que son itrófil muy bien, que significa la diversidad dentro de la naturaleza, como que tiene que ver con todo lo que compone un territorio. Y a mí me gusta pensar que ese itrófil moñén incluye a todas y todes también, ¿no? No es solo una diversidad como decir humano, animal, espíritu que habitan la naturaleza, ñen le decimos nosotros, sino también humano y diversos sujetas humanos y humanes, ¿no? En ese sentido, más bien nosotros estamos en la tarea de ver cómo cualquier espacio donde lo occidental nos haya hecho un daño en nuestra propia concepción de cómo es la vida,
sea erradicado, ¿no? No sé si me explico bien realmente, pero ustedes me pueden decir y me puedo tratar de hacer entender mejor. Pues para mí sí es muy importante lo que dices, porque es evidenciarnos en lo que somos y los temas que nos importan, que son necesarios y vitales en nuestro andar. Entonces, más bien, creo que está súper claro lo que planteaste. Ángela. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ange, como es que es esa cuestión que es que no se quita como el ser una persona negra y el ser una persona diversa sexualmente, y que pues en ese sentido la importancia pues como de que las comunidades nos retratemos es eso, como dar la profundidad de la esencia, de la existencia, ¿cierto? De que estamos acá, que también la siento mucho en la categoría de nuestra presencia como acto de resistencia, ¿cierto? El vivir, el sentir, es bien bonito, y por eso también mencionaba la palabra mística, porque está enraizada, hace parte de nuestra esencia, y que pues sabemos que después de esta cuestión de esta etapa histórica del colonialismo, pues se fragmentó y existió un montón de violencias y para la invisibilización de estas de considerar una historia hegemónica, como bien considera también Chimamanda en este discurso de la historia, del peligro de la historia única. Entonces, en ese sentido, considero que es un derecho que al mismo tiempo es una lucha que hace parte de las apuestas colectivas que como pueblos estamos planteando, poniendo en nuestra existencia, ¿cierto? Entonces, así mismo como el hacer una lucha antirracista, una lucha anticapitalista, una lucha antipatriarcal, hace parte también en esencia del narrar nuestras historias, el de que las comunidades nos retratemos, el de retornar también a mirarnos, a escucharnos, ¿cierto? Asimismo también siento que es una reparación histórica, también porque está muchas veces este juego como de, bueno, estamos todas, todes, y como que entra unos espacios ahí en el cual otras personas entran a hacer como ese juego un poco de, es que también es mi historia, también puedo yo entrar a retratarla, o estoy haciendo un tipo de favor porque considero, bueno, en fin, como muchos discursos que he escuchado y escucho por ahí, pero siento que en esta cuestión, cuando hablamos de retornar a mirarnos nosotras y también a escucharnos, hace parte como de esta reparación histórica, pero también de esta apuesta de lucha. Epa, de hecho, en los últimos 2 conversatorios, las personas que han estado y nos han seguido, hemos hablado también de que muchas de estas historias, o por lo menos de las identidades que en ellas están, puede que no sean tan invisibles, solamente que eran visibilizadas por el ojo externo, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido mucho las comunidades étnicas y es la mirada del antropólogo, que todo el tiempo nos hace la etnografía y nos cuenta desde afuera. Entonces también como chévere escuchar personas que vivimos esas realidades, que estamos en las comunidades y decimos, oye, qué importante también debatirnos este campo de poder, ¿no? Que es el cine, que es lo audiovisual, que es el arte en general. O sea, ya nos estamos debatiendo un montón de espacios, muchos que nos fueron usurpados la posibilidad de narrarnos y de poner nuestra voz bajo nuestros propios términos. Entonces, muy importante pues que también estemos en este espacio diciendo merecemos contar nuestras historias de la manera como nos dignifican, ¿no?
Y ahí quiero ahora hacerles otra pregunta y ya vamos a invertir el orden, Angie, no te preocupes. Y es, pues mucho se habla como de contar nuestras historias y eso siempre nos lleva como a un formato, ¿no? O a un género, que es el género documental. Pero ¿cuál creen ustedes que es el papel que juega la ficción en la representación de comunidades no solamente racializadas, sino toda esta interseccionalidad entre, pues obviamente el gran como la gran cantidad de géneros que existen, el ser migrante, tener capacidades o diversidades en términos del cuerpo, bueno, infinidad, todas estas interseccionalidades. Cuéntanos ahí, Ángela, ¿tú qué piensas? Si te has, no sé, tirado a la ficción, ¿qué resultados has Sí, tenido? mira que me encanta y me parece un campo tan interesante. Yo lo definiría como el derecho a soñar, el derecho a, sí puedes donar como un poco esta frase cliché, pero es real, como que siento que la ficción nos da el espacio también para transmitir esto que deseamos, en también el encontrar no quizás respuestas a nuestras preguntas, pero sí el de transmitir aquello que nos está inquietando. Pienso que la ficción nos da un espacio también súper valioso para crear, ¿cierto? Que es algo que también tenemos como comunidades y que también es una cuestión que es genética, ¿cierto? Esta cuestión de arte, de ancestralidad, de conexión con la naturaleza, de la misma, de romper todos estos discursos como coloniales con los cuales se nos impone, porque crecemos cuando estaba escuchando el primer conversatorio que hablabas, Laura, de que pues igual el sistema nos habita, ¿cierto? Entonces, crecemos como con un montón también de manías coloniales y que en este proceso también de preguntarnos por todas estas narraciones, el de crear espacios como festivales para pueblos originarios, festivales como Festival Transfeminista, festivales de cinema negro, son espacios para eso mismo, para permitirnos también como identificar, no identificarnos, romper también con esas manías coloniales que están inertes o no nos damos cuenta en nuestras vidas. Y pues eso, el de permitirnos soñar, ser, eh, preguntarnos y sí, eso. No sé si fui muy... Dale, no. Angie, ¿por tu lado? Sí, mira, sobre el papel del género de ficción, quisiera comentar que nosotros desde Pico Mapu hicimos el estreno de una película muy bella que de hecho acá se va a estrenar hoy día, que se llama Nuevo Mixteco, y que es súper bello pensar en esa película en el sentido de hablar de autorrepresentación, de hablar de disidencia, de hablar de comunidades, de migración y todo eso en un solo audiovisual, en una sola película que además entrega una apuesta estética muy bella, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho a hacer todos los documentales que queramos nosotros mismos, digamos, ¿no es cierto?, contando nuestras propias historias, pero siento que el género ficción también genera una mirada muy bella sobre la intersección de la cual somos parte todos en las comunidades, ¿no? Y en este caso, nosotros estrenamos Nudo Mixteco para Chile, tuvimos un conversatorio con Ángeles Cruz, con Miriam Bravo y con Chabela, con Chabela, que también fue una de las protagonistas de la película. Y es muy interesante lo que produce el género ficción en términos de las posteriores conversaciones, como pensar en historias como cuentos a veces, ¿no? También, pero que producen una conversación, producen un efecto, y en ese sentido también de Ángeles Cruz nosotras desde Ficuen Mapu hicimos la presentación del corto La Carta, ¿no? Y hacemos un trabajo
volviendo a la pregunta anterior también, desde Ficualmapu hacemos un trabajo de estar mirando, ¿no? De estar mirando lo que nuestros compañeros de otros pueblos están produciendo, están generando en términos de películas sobre sexualidades diversas. Particularmente a mí me interesa mucho desde mujeres lesbianas, mujeres de sexualidades disidentes, y también por eso adelante fui a ver esta peli de esta compañera muy joven, ¿no? Que hace una película que la menciono porque se estrenó hoy día también, pero va a estar circulando, que se llama La Espera, donde ella planteaba eso, ¿no? De sexualidades entre mujeres, pero entre mujeres que viven en una comunidad, que viven el tema de la migración de una manera bien difícil, donde hay varones que tienen que emigrar y qué pasa con las mujeres que quedan en la comunidad. Bueno, no voy a contar tanto más de la película, pero sí creo que estas ficciones que son generadas desde nuestras propias comunidades también nos representan, pero también son universales, ¿no? También tienen una llegada amplia y eso nos interesa porque nos interesa ver estas conversaciones ampliamente. Muchas gracias. De hecho, está muy interesante el pensarnos de que estas fronteras entre documental y ficción realmente pues nos las ponemos, porque mucho del documental es ficcionado y mucho de la ficción es retratar un momento presente. Por ahí escuchaba y me parecía muy lindo gente que se dedica mucho más a la ficción, se pone a ver esa filmografía pasada y claro, por una cuestión también de la materialidad que uno empieza a decir, no, pues esto hagámoslo aquí, hagámoslo con el amigo, con la amiga, con el amigue, y se vuelve una cosa como muy de familia hacer una ficción, pero desde raspar piedras con las uñas. Y uno luego ve eso varios años después y uno dice, uy, así éramos antes. Y no es una historia, digamos, fiel a la realidad porque era una ficción, pero está siendo como un álbum de retratos de lo que uno era antes. Y por el lado del documental también puede tener todos los elementos de ficción que son dispositivos para mostrar algo que podemos vivir todo el tiempo, pero que estamos generando a veces situaciones ficcionadas, ¿no? Como decir, bueno, nos vamos a encontrar porque queremos hacer una película y queremos que hable usted. Eso puede ser también algo ficcionado dentro del documental. Entonces es muy chévere como romper un poco esos esquemas y navegar más entre aguas diversas en todo lo que tiene que ver con los géneros. Este es el momento ahora para decirles a las personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales que si tienen alguna pregunta o algún aporte lo pueden ir haciendo por el chat. Yo estoy pendiente de todas las redes, así que si ustedes me ven con pupilas navegantes, no es porque no esté prestando atención, estoy prestando mucho. Entonces, para que puedan hacer preguntas a Ángela y a Ángel. Y ahora preguntarles a ustedes cuáles creen que son las ventajas, los retos, las dificultades de trabajar o de hacer, de producir, de crear historias que nos atraviesan el cuerpo, que nos atraviesan las vivencias. Entonces, que invertimos el orden. ¿Quién quiere empezar primero? Ahora les doy toda la posibilidad. No, ahí sí ve por qué le tocó no elegir. Ah, bueno, Ángel, de una. ¿Sabes que escuché Laura, discúlpame, pero escuché la mitad de la... Ah, dale. Preguntaba, ¿cuáles son las ventajas, retos y dificultades de trabajar historias que nos atraviesan el cuerpo, las vivencias, las experiencias? Bueno, también como queriendo conversar a partir de los trabajos que nos llegan, hay una peli que está, de hecho, en la categoría de identidades enraizadas acá en este festival, que se llama Bufco, que es de la artista visual Paula Baeza Bailamilla, y que es un trabajo cortito, que como tú decías, rompe un poco esto, uno puede pensarlo entre como documental, ficción, artes visuales, tiene esa capacidad como de... Perdón, pero estoy en un café, pero estoy al lado de la calle, entonces de repente se producen algunos sonidos más fuertes que yo.
como decía Cusco, tiene esta particularidad o esta, en realidad esta característica de pasar un poco de los géneros, pero también es un trabajo que nos remite al cuerpo, ¿no? Nos remite a un cuerpo enraizado que se vincula de una manera con el propio territorio donde fue creado este material. Bueno, yo seguí de cerca ese proceso, pero eso lo puedo comentar un poco más. Donde Paula va a una residencia, a un territorio, a una comunidad mapuche, y estando ahí en diálogo con la comunidad, en diálogo con otra, en este caso con una poeta de la comunidad, genera un material, ¿no? Genera un corto, que es muy bello porque precisamente habla de distintas capas en relación al cuerpo, como el peuma, que es muy importante para nosotros, les mapuche. Peuma quiere decir sueños, lo que soñamos. El territorio mismo, la materialidad del territorio, vinculado a estos peumas, a estos sueños y a las sexualidades amplias, diversas, gozosas también. No es es un trabajo que nos permite, que nos genera una sensación, siento yo, de placer, ¿no? De gozo, como de todo el rato ventaja, como en términos de lo que tú nos preguntaba. Entonces siento que hay una posibilidad, siento que no todo el material, no todas las películas que son desde de las sexualidades sexodisidentes de mirada de pueblo originario, son denuncias o son testimonios de las violencias que hemos vivido, que por cierto existen, sino que también es una posibilidad de abrirnos nuestros propios sentires, creo yo. Gracias, Ángela. Sí, de acuerdo. Siento que las ventajas están más en nuestras historias, en las posibilidades también de crear, porque pues está eso, como que hay, se cree que hay unos modelos así de producción sí, de producción del quehacer audiovisual, que son bastante, pues eso, impuestos y modelos así como que nos llegan como de Hollywood y estas manías coloniales, pero siento que las ventajas están en las posibilidades también de proponer desde ahí, de las maneras de hacer, de las maneras también en las cuales una siente conexión también con las personas con las cuales estás trabajando, los territorios en los cuales estás trabajando, la conexión misma también que puede generarte el hacer obras audiovisuales, cinematográficas con la comunidad, conectar con otras comunidades que también tienen luchas y apuestas que también están pensándose eso, porque hay veces pensamos mucho que somos las primeras, las únicas, estamos haciendo eso solitas, pero no, pues resulta que al contrario, entre más personas estemos haciendo, entre más también red y conexión, tejido se vaya uniendo, creo que es también una ventaja de posibilidades del crear, también el de conectar. Ahora también creo que me quedé pensando, por ejemplo, en la pregunta anterior, y creo que hay un montón también de historias que se dicen que como mitos, historias con relación a la creación, a la esencia, pues sí, sí, a la creación, que son bien interesantes y bien ricas y que yo creo que dan respuestas también a otras maneras de pensarnos que son pues nuestras y que pues está la posibilidad de romper y de crear otras maneras de hacer. Sí, a eso iba. Retos y dificultades. No, pues también siento mucho que esa relación de retos y dificultades de pronto pueden ser como barreras un poco en el cual uno encuentre, pero en las maneras del hacer hegemónico, pues. Como que uno esté pensando como de pronto o retorne a otro tipo como de producción, puede encontrarse como un reto, si lo estás pensando
más desde la ventaja y el de conectar, conocer, el abrir las posibilidades, creo que son más un campo también de ventajas. De pronto las dificultades están en estas personas que están apropiadas y que ven estas historias como exóticas y que hay ahí, bueno, que es otro tema, yo creo. De pronto estas son dificultades que generan un desgaste después, como que uno, otra vez, esta persona, esta productora haciendo esto, esta misma práctica colonial, tal. Ahí encuentra más uno lo que podría llamar como dificultad, pero eso sí estamos pensando más en el abrir otra, en el sí, ver, observar y sentir otras posibilidades. La podemos encontrar como ventajas en historias también orales, narradoras, narradores que tenemos como comunidades increíbles. Ahí hay un montón de historias y de propuestas interesantes y muy ricas y valiosas. Muchas gracias. De hecho, ahí también para notar algo que en el quehacer, en el camino que he recorrido y que también mencionaban un poco, algo que puede ser una ventaja, pero también un reto e incluso una dificultad es que pues hay muchos dolores, ¿no? Que desde el arte encuentran una manera de expresarse, de empezar un diálogo con la sociedad, porque a veces la sociedad no escucha cuando tú lo dices de frente o de una manera convencional, pero con el arte capaz que hay otras sensibilidades que empiezan a tocarse, pero también es algo muy fuerte porque es ponerte en la escena, es dejarte vulnerable en un espacio que te va a evidenciar totalmente y eso puede ser muy doloroso, pero también tiene todas las posibilidades de sanación. Y por otro lado, el innegable racismo estructural que pues hace que sea complicado acceder a ciertos recursos, que las personas que están en un camino, digamos, desde la creación, por medio de convocatorias, por medio de fondos, pues se encuentren siempre con la barrera de tus historias no son interesantes, de tus historias no son válidas o son muy difíciles. Y ahí con algo que decía Ángela que me parece muy interesante, con esto de ficcionar las leyendas, los mitos fundacionales, pues también tener en cuenta que eso son realidad para nuestras comunidades, ¿no? No es un cuento pasado de moda, no es algo que no nos parece cierto, sino que es nuestra realidad, así como la gente cuando habla de la religión, pues está hablando de su realidad. Entonces, muy chévere ver eso también como una posibilidad de contar historias, porque hay infinidad de historias por contar. Bueno, ahora quisiera saber qué preguntas nos han llegado. Voy a hacer un sondeo rápido por varios lugares. A ver qué nos han llegado. Ustedes también, si tienen alguna pregunta para la otra persona, bienvenidos a decírsela, a esbozársela si quieren. Por aquí tenemos una pregunta respecto a la distribución y es cómo hacer que estas historias lleguen a los lugares, a festivales, a circuitos de circulación, pero también cómo propiciar que las personas las envíen a estos espacios. No sé, Angie, que hace parte pues del Figualmapu, si nos quiere contar un poco eso. Bueno, en el caso de Figualmapu, nosotros tenemos una convocatoria anual, hacemos difusión del periodo en el cual nosotros estamos recibiendo películas que quieran ser parte de la selección oficial de Figualmapu. Por ejemplo, para este año ya cerramos este periodo de convocatoria, pero estamos nosotros permanentemente, como igual decía adelante, mirándonos en relación con realizadores mismos, realizadoras que han estado en el festival, con comunidades, con otros festivales, hemos estado con muchas alianzas con otros festivales en estos últimos años sobre todo, donde hacemos programación compartida. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos una ventana Figualmapu en este festival al borde, porque nos conocemos con Ana Lucía hace muchos
años, sabemos del trabajo valioso que ustedes hacen y ustedes han visto el trabajo que también nosotros hacemos, entonces de esa manera podemos hacer programaciones compartidas, hacer de esta manera difusión de estos trabajos tan valiosos que hacen realizadoras, realizadores afro, indígenas, porque nos interesa mucho la autorrepresentación sobre estos temas, ¿no?, que estamos conversando y mirando principalmente ahora en estos días en el Festival Al Borde, ¿no? Y también nosotros hacemos desde Fiwalmapu, no es solo el festival que realizaremos durante marzo en este próximo año, y que hacemos una vez al año, sino que también hacemos un proceso de itinerancia que nos parece fundamental sobre todo para identidades enraizadas, ¿no? Esto de llegar a distintas comunidades, escuelas, junta de vecinos, comunidad propiamente mapuche, y llegar allá con estas películas y dar un espacio de conversación, eso para nosotros es fundamental. El último tiempo, el último verano antes de la pandemia, estuvimos con nuestra pantalla inflable grande, nos fuimos a algunos lagos acá digo, estoy de verdad que estoy en México, allá en algunos territorios, y fue muy bello. Presentamos, por ejemplo, la Utopía de la Mariposa, donde está Lucas Avendaño, y luego teníamos un micrófono y me tocó a mí hacer como una moderación, pero hubo gente que salió de ahí, de las personas que estaban en la playa del lago, digamos, y quisieron conversar y hablar de la importancia de este tema, que algunos conocían, que otros no, pero fue una instancia muy rica. Eso para nosotros es muy valioso, hacer ese tipo de, de instancias, que también es una pequeña instancia de distribución que se va generando de un territorio a otro, ¿no? Y donde se van dando en el fondo lo fundamental, yo creo, de los mensajes que a veces tienen las realizaciones, las producciones audiovisuales, ¿no? Que es esta conversación con las personas que están mirando los trabajos y que a veces surgen también de las comunidades ahí mismas, ¿no? También en ese verano anterior a la pandemia estuvimos en distintos territorios con la pantalla inflable y para generar ese diálogo, esa conversación, conversamos con distintas comunidades, organizaciones, asociaciones, y también nos presentaban trabajos que estaban realizando ahí de manera comunitaria, y los programábamos juntos con estas pelis que llegan de distintos territorios indígenas alrededor del orbe para Fiwalmapu, y hacíamos esta programación compartida, ¿no? O sea, trabajos muy, muy locales, trabajos que también pueden ser locales, pero que vienen de otros territorios. Bueno, esas metodologías creo que son muy importantes, nosotros las valoramos muchísimo y creemos que las realizadoras, los realizadores saben que tenemos esta metodología. Gracias, Ángel. No sé si Ángela quiere comentar algo, nos llegaron otras dos preguntas igual, entonces te quieres lanzar de una, si no leo las preguntas. Cuéntame. No, sí, que es interesante, como lo mencionaba Angie, de estas muestras itinerantes. Digamos que el propiciar espacios como estos, los cineforos, el diálogo alrededor de las películas, es una estrategia bacana e interesante que fomenta también la distribución de estas obras. El que existan espacios como este, como Fiwalmapu, festivales de cine comunitario, festivales, también incluso muestras, las muestras que también no tienen, digamos, como estos formatos un poco como que se piensan que son más amplios como los festivales, pero hay muestras súper valiosas, interesantes, y que están ahí también moviendo material, obras audiovisuales muy interesantes, y en territorios rurales, periféricos, que no están como tanto centralizados en el marco como de unas fechas que es como un poco funcionan los festivales, sino que eso, que están proponiendo unas exhibiciones permanentes, o como durante, sí, más periódicas, que no espera como al festival. Igual lo valioso también pues como de los festivales también pues son como estas ventanas que permite también conectar con otros tipos con otros festivales, otras personas, personas que están realizando, cineastas. Entonces ahí el tejido y la conexión es bien bacana.
interesante y que también se empieza a cultivar un público de interés. Y ahí también pues es una manera también de fomentar, por ejemplo, la realización, porque entonces hay muchas personas en las comunidades que pensamos, no, pero es que no tengo una cámara, no sé qué, o no, pero es que no tengo esto, lo otro, y cuando mostramos, no sé, obras que son con cámaras sencillas, no, me refiero a no muy especializadas, pero que son así sentidas, que comunican, que tienen una potencia también poética y del sentir, porque eso es algo muy bonito de las autorrepresentaciones, como el sentir se ve reflejado mucho en la historia, en la narración, pues creo que las personas disculpen el micrófono, se empiezan también a interesar en el qué hacer, qué quiero yo para narrar, mi historia merece también ser narrada, claro, ¿por qué no? ¿Qué te hizo pensar que no? Entonces creo que es esta también por ahí. Muchas gracias. De hecho, así fue como me lancé al audiovisual, viendo otras personas que hacían ejercicios muy sentidos y que me retaban de alguna manera, porque uno ve estas gigantes producciones y uno no sale pensando, yo quiero hacer eso, uno sale diciendo, está muy lindo, pero cuando uno ve realizaciones que también te cuestionan, son cercanas a ti, y uno ve que es posible hacerlas desde los medios que se tienen, pues dan ganas de lanzarse a hacer cine. Tenemos una pregunta por acá y es, ¿cuáles han sido sus referentes en este quehacer de espacios y procesos cinematográficos que den cuenta de las intersecciones de identidades racializadas, sexo, género, deseo? Y hay otras, si quieren, para que puede ser que uno diga una y la otra diga el otro, que es ¿cuál ha sido la recepción de estas películas y visibilidad sexo-género disidente en las comunidades con las que ustedes trabajan? Entonces, no sé, esa última está interesante. Hasta yo tengo ganas de decir algo. ¿Cuál quieres escoger tú, Ángel? Dilo, Laura, también. No, ahorita después de ustedes. Yo sobre la recepción, bueno, creo que me adelanté un poquito delante, pero es variada, ¿no? Porque yo creo que son temas muy contingentes. Me refiero a la apuesta en lo público de estos temas, ¿no? O sea, creo que mira, nosotros desde Ficualmapu tuvimos una experiencia una vez que en un taller de cosmovisión mapuche, una persona que asistió al taller preguntó qué pasaba con los homosexuales en la cosmovisión mapuche, y nos encontramos con que un Lamien, un hermano mayor que también estaba ahí, mapuche, decía que esas eran cosas wincas, que eran cosas foráneas, occidentales, blancas, que no tenían nada que ver con nosotros los mapuches, entonces más o menos que había que erradicar la homosexualidad. Entonces ahí nos dimos cuenta que primero que hay un interés por saber por parte de quienes no conocen, pero también existen estas otras posturas, ¿no? Entonces, asimismo, de diverso es el pueblo mapuche como otras comunidades. Y nos hemos encontrado ya cuando hemos pasado las películas, más bien con una ganas de compartir y conversar. Recuerdo mucho ese conversatorio ahí en el Calafquén, a la orilla del lago, donde muchas personas pedían la palabra, pedían el micrófono para comentar la película, para hablar de algo personal en relación al tema, y eso me parece a mí muy interesante, como que se produzca un espacio de conversación que sea seguro, que sea motivado, que sea bello a través de una presentación de una película. A mí me parece que como son las formas que se requieren para dar conversaciones donde hay gente, seguramente entre la gente que está ahí que es gente de la disidencia y que no se atreve a hablar, pero sí a lo mejor hay otros que pueden hacerlo. Entonces, en general hemos tenido una buena recepción porque se produce la conversación y eso es lo que nos importa, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un propiamente que instalar como festival, pero sí tenemos un compromiso con las realizaciones que
que las personas nos envíen, ¿no? O sea, nosotros tenemos una convocatoria donde las personas nos confían su trabajo, ¿no? A veces son trabajos de años de preparación de una peli, a veces hasta sin presupuesto, como películas que no son de bajo presupuesto, son de alto presupuesto, pero a costa del trabajo de una comunidad, de un equipo, qué sé yo. Y nosotros tratamos de devolver ese cariño y devolver con responsabilidad, presentando estos materiales de la mejor manera y generando estos espacios de conversación. Y creemos que el tema de las diversidades ancestrales o identidades enraizadas, como lo proponen acá el festival, es algo que se quiere conversar. Eso por lo menos yo quisiera como señalar. Es algo que la gente quiere decir algo, quiere saber, tiene una opinión o quiere estar presente en esa conversación. Yo creo que es muy necesaria esa conversación. Gracias, Ángel. Ángela, ¿te quieres lanzar con la otra pregunta o te llama la atención también esta? Bueno, con relación a espacios y procesos cinematográficos, yo podría mencionar la PAN, que es la Asociación de Profesionales del Audiovisual Negro de Brasil. Digamos, ahí tienen una manera, una forma de hacer, de crear, de producir, que me parece bastante valiosa e interesante. Es un proceso que viene ahí de varios años. Sí, lo voy a escribir. Liderado por una mujer lésbica, Vivian Ferreira, y creo que es un espacio bien poderoso porque pues están también ahí produciendo equipos de disidencias sexuales muy potentes, en el cual también están consolidando equipos de trabajo de personas diversas, ¿cierto? Disidentes sexuales. Entonces me parece muy bacano ese referente, y también como con relación a la manera en la cual también distribuyen. Entonces también hay como una cadena de festivales de cinema negro bien bacano. Y bueno, por ese lado. Y bueno, y otra, me gustaría saber cómo hacía. Sí, la recepción de las películas en las comunidades es eso, como me identifica mucho también como lo que mencionaba Angie, porque parece que hay una negación, hay veces, no en todas, porque es también reconocer las diversidades también de en el caso pues en el cual estoy hablando y en el cual me hace pertenencia, pues en el caso de las comunidades afrodescendientes somos muy diversas. Entonces, hay una recepción que yo creo que varía mucho también como en la manera en la cual comunicas los tipos de películas que vas a presentar. Entonces, también siento que me reta bastante, porque, por ejemplo, me parece importante, hay veces que, no hay veces, me parece importante que las películas de diversidades sexuales las vea todo el mundo, ¿cierto? Como toda la comunidad. Y hay veces estaba haciendo como unas prácticas como de segmentarlas, como una sección de mujeres realizadoras. Y entonces ahí incluíamos como unas películas, unas obras audiovisuales de disidencias sexuales, pero resulta que ese público que lo terminaba viendo, pues era muy, ¿cómo expresarlo? Como muy el mismo público como que ya se venía preguntando eso, por preguntas de diversidades sexuales, sexo, género, pero siento que es necesario también eso, como que toda la comunidad lo vea, que exista desde niños, niñas, personas mayores. Entonces ahí también como que es un reto. Ahora que hablábamos de reto, me parece que también es uno de ellos. Ajá. Porque es una realidad
por ejemplo, casi una cuestión ahí colonial bien marcada con la cuestión sexo-género. Igual creo que ahora es también como un punto de la historia que también permite visibilizar y deconstruir ese lenguaje que es totalmente colonial. Eso, no sé. No, muchas gracias. De hecho, bueno, lo que quería decir también está relacionado con la pregunta de cómo es la recepción en comunidades, porque bueno, depende de qué comunidades hablamos. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una película de la cual ya Angie nos compartió, que es La Utopía de la Mariposa, que es de una persona muche, y pues está muy potente el hecho de que habla de que no se posiciona ni desde lo femenino ni de lo masculino, sino como desde la mucheindad, por decirlo de alguna manera, que es otro género, ¿no? Y que es muy sabido, muy normal, muy entendido en la comunidad. Entonces, seguramente si se van a hablar de retratos de esta manera y de esta identidad dentro de la comunidad, pues va a ser un relato como cualquier otro, ¿no? Que va a conectar desde su capacidad narrativa y de comunicar sentimientos, más que generar de pronto una barrera porque no estoy de acuerdo, porque eso me parece que no está bien. Eso depende mucho de las comunidades, como también decía Ángela, de qué tanto éxito haya tenido el proceso de la colonización, ¿no? Como de qué tanto nos haya habitado y qué tanto haya borrado mucho de eso anterior que se venía construyendo. Entonces así también puede ser la recepción, porque siempre pensamos que las comunidades, y eso habría que también cuestionarnos, que las comunidades somos más conservadoras o más cerradas, y eso no son todas. Hay otras que nos están planteando mucho más apertura o mucho más cariño, más cercanía frente al cómo se sienten, que por lo menos pasa en la ciudad que yo me encuentro, en Cali. Uno habita los barrios y hay mucha cercanía con lo que se entiende por feminidad en los varones, ¿no? Y el baile es algo que no está cerrado o que no está mal visto en ciertos espacios. Entonces, depende mucho, depende mucho. Bueno, yo quiero, como para que vayamos cerrando, vayamos pensando como en algunas palabras que queremos intencionar para este espacio, con que nos queremos despedir, decir unos agradecimientos claramente, pues a Mama Cash, que es el fondo feminista que nos apoya, a la plataforma Bombosila, que aloja las películas que ustedes han podido ver durante estos ya 3 días de festival. Obviamente, muchísimo agradecimiento a Angie y a todo el Figual Mapu por las 6 potentes películas que hacen parte justamente de esta categoría. Ustedes dos, que son las personas que han visionado todas estas películas y que nos van a regalar un concepto, una mención de honor o 2, no sabemos, frente a esta, y decir que el cine realmente es una herramienta súper poderosa que puede y está generando muchos cambios sociales, culturales, políticos, y que la invitación es a que todas las personas, a todas las comunidades, nos tomemos y debatamos este campo de poder, porque nuestras historias, como ya lo hemos dicho, merecen ser contadas. Entonces, no sé si nos quieran contar alguna enseñanza o alguna idea, pregunta que les quedó sonando y con la que se van a ir el día de hoy para descansar o seguir en actividades de festival. ¿Cómo está, Angie? ¿Quieres empezar primero tú, Angie? Sí, sí. Yo quisiera agradecer nuevamente, hacer mucho hincapié en este agradecimiento de al borde de este primer festival transfeminista, para este diálogo que surge con Fico el Mapu, porque siento que en verdad como esa confianza del trabajo que conocemos mutuamente propicia que podamos hacer rápidamente estas alianzas, ¿no? Yo siento que es muy importante pensar colaborativamente los festivales, las muestras de cine, que los trabajos circulen en lo más importante, que el trabajo que las realizadoras, los realizadores producen, que no es
no es personal, sino que hay todo un equipo detrás, a veces hay una comunidad detrás de estos trabajos que, como decían antes, a veces llevan años para poder estar listos, salir a la luz. Ese trabajo que se tiene que honrar de alguna manera con que los festivales y las muestras nos comprometamos con su distribución, con generar, nosotros de FIPO no estamos generando alguna guía, material pedagógico asociado a algunas películas a las que podemos poder generar más visibilidad de esos trabajos, porque efectivamente son la imagen, el movimiento, la imagen, el sonido producen en nosotros algo que no produce la escritura y no produce otras formas de arte también, ¿no? Entonces queremos, nada, yo quiero agradecer eso, agradecer esta posibilidad de compartir en qué estamos, todo un equipo y las redes detrás de este equipo de FIPORMAP. Nosotros somos 10, pero también hay muchísimas personas con las que nos vinculamos, colectivos. Yo también soy del colectivo mapuche diaspórico Rañintuleufu. Y Rañintuleufu quiere decir entre ríos, precisamente pensando en esta como espacio que no es estático, ¿no? Donde circulamos como personas de los pueblos originarios, de las disidencias, de las diversidades. Así que yo solamente recomiendo que puedan sumarse a visionar las películas que este festival está proponiendo en esta curaduría que han propuesto, y pensar que podemos seguir vinculándonos en las próximas versiones del festival, y con Ángela también, que estamos haciendo unas conversaciones sobre identidades enraizadas, que a mí me parece, también quiero agradecer eso, la posibilidad de conocer otros territorios, otras comunidades, en este caso en lo que Ángela nos ha compartido y me ha compartido en nuestras reuniones, y eso por mi parte. Y sí, me tengo que retirar porque ahora en un rato se estrena Nudo Mixteco en México, y verdad que para nosotros ha sido una película muy querida. Ángeles Cruz ha sido una persona muy generosa. Ha participado en conversatorios sobre diversidades ancestrales ya 2 veces con FICO Mapu, siempre está muy disponible a la conversación, al diálogo. Entonces siento que nos corresponde también acompañarla ahora en su estreno nacional de su país. Así que yo eso me despido con mucho cariño, con mucha emoción también, y con Ángela, bueno, Ángela, me comunicaré contigo. Tú sabes que tenemos un trabajo que terminar, y eso. Muchas gracias. Cuéntale tú Gracias, ahí, nos vamos haciendo yo. gracias, Ángel. Quiero mucho ver esa película. Disfrútala. Y bueno, no, por esta parte también agradecer mucho. Siento que cuando vi la convocatoria y de que Albord iba a tener su primer festival transfeminista, me emocioné mucho. También lo miré con esperanza porque pues eso, si hay un festival es también porque está creando una necesidad y está viendo unas ausencias, y también estás proponiendo unas apuestas diferentes. También creo que leyendo un público que queremos ver otro tipo de narraciones, en el cual también nos anima, yo creo que a juntarnos, a dialogar, y también la invitación a crear, pues porque mira que hay un montón de películas ahí súper inspiradoras, creo. Ahora mis referentes están ahí como muy sentidas. Uy, disculpa que parece que me escuchan bien. Te escucho. Que son muy sentidas y con unas propuestas de corporalidades bellísimas, de historias, siento que de formas de hacer, de equipos, y bueno, creo que la invitación también es a eso, a participar, a compartir, a no negarnos ver otro tipo de cosas, porque a veces está mucho en los públicos, que es como, no, qué pereza, no, pero eso sí será bueno, y como que hay una cuestión también, como una manía bastante, no sé, Mónica, también frente a lo que vemos, pero lo que vemos también es totalmente político, y es también una apuesta y una forma también como de aprender, de quitarnos muchas vendas, de permitirnos ser, y eso también como muy agradecida.
Muy agradecida también con Ángel, ha sido un placer y un gusto. Conozco este festival también hace ya varios años y vengo también como siguiendo su programación. Parece increíble, espero también algún día poder asistir. Y nada, creo que estamos en esa provocación también a continuar, así que muchas gracias a Mujeres al Borde, al Festival de Cine Transfeminista, Larga Vida, que esperemos que nos encontramos personalmente, además porque es eso también, que igual como ver en pantallas, bien sea al aire libre o en salas, pues también es bacán, esa sensación también como de sentarse y ponernos ahí, y también lo que pues mencionaba Ángel, que el de comentar las películas, y de que empecemos también como en esta sincronía de cultivar diálogos alrededor de las películas, porque a veces también pensamos mucho eso, como que hay el crítico de cine es una cuestión también por allá y como toda académica y también con estos sesgos muy académicos coloniales, pero que a la final no sé, siento que la riqueza realmente está en el público también que cultivamos, ¿cierto? En esta comunidad que está creando, que estamos creando. Así que muchísimas gracias. Quedan dos días más, ¿cierto? Del festival y la 2 programación días. está muy, muy buena. Entonces, muchas gracias a ustedes. Ay, muchas gracias, Ángela, y a todas las personas que nos han seguido por Instagram, por Facebook, por YouTube. Decirles que seguimos en festival. Recuerden que las películas son tandas de películas por día, así que las de hoy, solamente hoy, las de mañana, solamente mañana y así. Entonces no se pierdan estas películas porque, como ya han escuchado, son películas que son difíciles de conseguir, que no están circulando o que son de difícil circulación por las mismas temáticas que tocan. Entonces no pierdan la oportunidad. Para Colombia el horario está extendido hasta las 2 de la mañana, entonces ahí no se preocupen, si ya son las 12 de la noche pueden ver las películas. Y nada, muy agradecida con ustedes por la generosidad de este espacio, por también ser las personas juradas de la categoría de identidades enraizadas, y esperamos seguir conspirando para que en efecto el Festicine al Borde tenga una larga vida. Entonces nos despedimos, muchas gracias a todas las personas y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.